Le comento, lo primero que debo decirle es que el sistema nuestro es un sistema de gestión que pretende que todo se desarrolle a través de los diferentes procesos y todo quede encadenado. Entonces tiene tres condiciones fundamentales. La primera condición es que es modular, quiere decir que se sistematizan procesos individualmente y no necesariamente todos los procesos que tiene la solución como tal, sino solamente los que la persona necesita, el cliente necesita, ¿de acuerdo? La segunda condición es que es integral. Esto quiere decir que la información se introduce al sistema desde la fuente primaria y esta información queda en forma inteligente al servicio de todo el sistema y de todas las personas que interactúan en los diferentes procesos del sistema. Disculpe, usted puede hablar un poco más duro, que no se le fue la voz de nuevo. Le decía que no sé hasta dónde me escuchó bien, para repetir lo que sea necesario. No, fue la última frase nada más. Ok, le decía que la idea del sistema es que la información es integral, o sea, esto quiere decir que la información se introduce desde la fuente primaria y esta información queda en forma inteligente al servicio de toda la gestión general de todos los procesos, digamos, que tenga el sistema habilitados en el cliente, ¿de acuerdo? De acuerdo. Y la tercera condición es que es adaptable. La idea nuestra es que no haya dependencia del cliente de nosotros y que el cliente tenga la capacidad de adaptar, digamos, el sistema a ciertas condiciones que él necesita en forma independiente. Para esto nosotros concebimos un esquema amplio de parametrización que queda, digamos, al servicio del usuario líder del cliente, por supuesto previa capacitación que nosotros hacemos dentro del proyecto. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí está bien o tienen alguna pregunta? No, hasta ahí sí, claro. ¿Aló? Continúe, lo escucho. ¿Aló? Lo escucho. Ok, ¿tiene alguna pregunta? ¿Está todo correcto hasta allí? Hasta el momento lo he entendido perfectamente, lo modular, integral. Ok, bueno, entonces empecemos a trabajar con el tema del sistema de citas para que usted vea cómo se origina todo. Antes de empezar, le quiero mostrar un poquitico para que tengan una ligera idea de cómo es el tema que nosotros proponemos de parametrización a través de la idea de adaptabilidad que manejamos en el sistema. Entonces allí en la pantalla estamos viendo el módulo de recepción con todos los parámetros que permiten ser administrados por ustedes como clientes. Entonces tenemos, por ejemplo, especialidades, y donde radican todas las especialidades, digamos, del sistema de salud. La base de datos los trae, pero tiene la capacidad de que se puedan crear especialidades nuevas o subespecialidades o lo que se necesite, digamos, en torno al funcionamiento del sistema, ¿ok? Correcto. Tenemos la capacidad de crear, por ejemplo, todos los programas y servicios. Por supuesto, nosotros entregamos precargado en la base de datos el manual CUPS, el manual SOAT, el manual IS, pero eventualmente tendríamos la capacidad de crear incluso algunos servicios particulares que se quisieran tener o apliquen y se podría parametrizar la relación de códigos de esos servicios con cualquiera de los tres manuales mencionados anteriormente, ¿de acuerdo? Entonces fíjese que ahí estamos mirando que tiene toda la capacidad de manejar diferentes manuales de referencia. Estas capacidades que tiene el sistema no son limitadas, o sea, son abiertas, en el sentido de que si tenemos un almacenamiento suficientemente grande, o sea, no hay ninguna limitación por parte del sistema en que sean solamente 5 manuales, 4 manuales, yo puedo tener los manuales de referencia que yo estime conveniente, ¿ok? O que necesite. Listo. Dentro de cada uno de los diferentes manuales defino niveles de complejidad, el tema de los servicios, o sea, y todas las variables que aplican, digamos, para poder manejar todo un esquema de servicios, asociándole las especialidades, los centros de costo que aplican, o sea, todo el tema, si el servicio se va a prestar a través de un médico, exigir, digamos, que tenga agenda,
etcétera, etcétera. No los quiero cansar con esto, sino simplemente lo que quiero es que tengan como una visión de lo que el sistema permite, digamos, administrar en forma independiente de nosotros, ¿ok? Sin tener que estar pensando en ningún tipo de desarrollo ni nada de esas cosas. ¿Hasta aquí está claro o tienen alguna pregunta? No, hasta ahí estamos claros. Seguimos. De la misma manera, por ejemplo, podemos manejar el tema de tarifas, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo tener diferentes categorías de tarifas en las cuales yo tengo, por ejemplo, las tarifas base, puedo tener la IS, puedo tener la SOAT, y con base en esas tarifas yo específicamente creo tarifas de acuerdo al convenio que vaya a trabajar. Entonces yo puedo tener convenios con los cuales trabaje, por ejemplo, SOAT menos el 10, IS más el 30, etcétera, etcétera, y puedo manejar diferencialmente todas las tarifas que necesite, ¿de acuerdo? ¿Ok? ¿Alguna pregunta aquí o todo está claro? Ok, las tarifas manejan el concepto de vigencia, o sea, tenemos una fecha de inicio de tarifa y una fecha de fin de tarifa. ¿Esto con qué ánimo? Con el ánimo de que de un periodo a otro yo pueda prearmar en el sistema las tarifas que van a ser vigentes en el próximo periodo. Por ejemplo, en 2017 yo podría ya desde octubre, septiembre, etcétera, del año digamos, definir las tarifas del próximo año, y el sistema en forma inteligente me va a aplicar las tarifas de acuerdo a la fecha del día en la que yo esté trabajando, ¿ok? Bueno, seguimos. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Ok. Sí, todo bien. Bueno, seguimos. Entonces, básicamente, todo este esquema, miremos convenios, por ejemplo, les muestro el tema de los convenios. Entonces, yo aquí puedo definir también cada uno de los diferentes convenios que tengo. Entonces, por ejemplo, en la parte de arriba usted ve que está el NID, del lado derecho está el contrato. Entonces, yo puedo tener incluso con una misma entidad varios contratos que tengan coberturas diferentes para poblaciones diferentes, incluso con tarifas diferentes en un momento determinado, ¿ok? Y el sistema me va a permitir crear todos y cada uno de los diferentes convenios. Entonces yo puedo, pues no los voy a cansar con este tema, pero puedo definir el tema de cómo voy a facturar allí con la pestaña que están ustedes viendo. O sea, qué manual tarifario le voy a aplicar, si el convenio es de capitación o no es capitación, si es por evento, etcétera. Todas las variables del convenio yo por aquí las voy a configurar, ¿ok? Voy a configurar también cuáles modalidades de pago yo acepto para el convenio. Por ejemplo, si ustedes atienden en un momento determinado, sé que es un grupo de servicios de un programa, de programas especiales, pero si eventualmente yo atendiera particulares, por ejemplo, yo con los particulares no acepto crédito, sino simplemente acepto pago, digamos allí, que sea con tarjeta de débito, tarjeta de crédito o en efectivo. Entonces yo puedo configurar las diferentes formas de pago para cada uno de los diferentes convenios. Esto me garantiza que las personas que van a usar el sistema no van a tener injerencia en el resultado del mismo por error humano o por deficiencia o por cualquier tipo de circunstancia, ¿ok? Entonces yo administrativamente defino todas las variables y ya el sistema al final es muy fácil de usar y me controla, digamos, todas las políticas administrativas que yo quiera involucrar dentro de la operación del sistema, ¿ok? ¿Alguna pregunta o está claro? Ok, tengo también la capacidad de racionalizar el uso del servicio a través de un botoncito que estamos viendo en la parte de abajo que se llama topes. Entonces yo podría eventualmente controlar, por ejemplo, que para un paciente específico no le dé más de 2 consultas al mes de X servicio, y el sistema en forma interactiva me va a controlar que cuando la persona venga a la tercera consulta, le emita un mensaje de alerta a la persona de recepción del paciente, del contact center, a efectos de que se pueda atender el paciente bajo una autorización especial, ¿de acuerdo? Entonces, eso también lo puedo racionalizar. Podría racionalizar también dentro del sistema, si hago órdenes de servicio o hago formulación, podría restringir, por ejemplo, ahí en la pantalla que les estamos mostrando, el número máximo de fórmulas por evento de atención, el número máximo de medicamentos por fórmula, el número máximo de órdenes de servicio por evento de atención.
Entonces, el valor máximo de tope de monto por fórmula y todas las variables, digamos, de control de uso del servicio que yo quiera tener a efectos de racionalizar el uso del servicio y que sea realmente rentable para mí, digamos, a través de un control interactivo por parte del sistema. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, voy a cerrar ya el tema de parámetros. Quería que ustedes vieran, digamos, un poquito de dónde sale la información que les vamos a mostrar, porque a la postre el sistema, manejarlo se vuelve muy sencillo al final. Entonces, en la pantalla donde estamos, es donde, digamos, es la pantalla que van a usar las personas de recepción de pacientes, de información, recepción de pacientes, de citas, incluso facturación ambulatoria, etcétera. Todo es una sola pantalla en aras de facilitar, digamos, el uso del sistema y que no haya innumerables ventanas para el manejo de la operación. Entonces, simplemente desde el lado izquierdo estamos viendo los tipos de documentos que salen subproducto de la parametrización de la resolución 3374, que tiene que ver con el tema de los RIPs, y son los diferentes tipos de identificación que están en este momento habilitados dentro del sistema de salud. Como esto es paramétrico, dentro del concepto que les comenté, tenemos la capacidad de crear nuevos tipos de identificación en el momento que surgieran, digamos, a nivel de legislación colombiana, sin necesidad de tener que recurrir a nosotros ni hacer ningún cambio en el sistema. ¿De acuerdo? Entonces selecciono el tipo de identificación, selecciono el número de identificación del paciente, en este caso el número de la cédula. El sistema me despliega cuáles son los convenios activos, o sea, ahí solamente me aparecen los convenios que están activos en este momento en la entidad. Escojo cuál es el convenio por el cual viene el paciente y automáticamente, si ya ha venido antes o se ha importado la base de datos de la población que yo voy a atender, me aparece, digamos, activo en la base de datos. Selecciono el paciente aquí como lo estamos haciendo y aquí el sistema me despliega cuáles son los servicios. ¿Me están escuchando? ¿Cuáles son los servicios que a los que tiene derecho, digamos, ese paciente o esos pacientes de ese convenio y de esa población? ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí está claro o hay alguna pregunta? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, lo escucho. Ok, tenemos una pregunta. Dígame. ¿Cómo salen los RIPs? Que si salen los RIPs en archivo plano, ¿cómo los hacen? Dígame. ¿Me escucharon? No le escuché la pregunta. ¿Que cómo salen los RIPs? O sea, ¿salen en Excel, archivo plano? No, los RIPs los bota el sistema en el formato, o sea, en un TXT con el formato que exige la resolución 3374 en forma automática. O sea, yo simplemente lo que tengo que hacer es copiar esos archivos en el medio magnético a donde los vaya a remitir y ya van con el formato de la resolución y formateados por el sistema en forma, digamos, automática. Los RIPs, el sistema los genera basado, por ejemplo, el RIP de consulta, el sistema lo genera basado en la gestión, en una sumatoria de información desde la gestión misma. O sea, las personas que dan la cita, que recepcionan el paciente, manejan una información que ya el RIPS la está tomando, y el médico después en consulta, cuando él termina de diligenciar toda la información de consulta con el paciente, digamos, el RIP de consultas queda automáticamente elaborado por parte del sistema. En el caso de eventos, por ejemplo, que son procedimientos no quirúrgicos, que creo que lo manejan ustedes dentro de lo que manejan, simplemente como no es hospitalario y no requiere una información de parte del médico en el mismo momento de gestionar el procedimiento, automáticamente el sistema genera el RIPS. Entonces, no necesito tener una persona específicamente, digamos, haciendo la gestión de RIPS ni capturando información, sino que cada uno de los diferentes funcionarios, a través del rol que desempeña, está trabajando, digamos, para el servicio de los RIPS. ¿De acuerdo? Excelente, gracias. Ok, ahora que terminemos esta parte, nosotros con mucho gusto le mostramos el tema de los RIPs para que usted vea cómo se hacen y que es absolutamente, digamos, amigable y amistoso. Ok.
Entonces, no sé, les decía que en el tema de el esquema donde dice programas y servicios, el sistema me muestra solamente los servicios que a los que tengo derecho, digamos, como persona que asisto a la entidad dentro de las condiciones contractuales de convenio que tiene la entidad con el asegurador respectivo, ¿de acuerdo? O sea que no tengo la capacidad aquí de equivocarme como funcionario de pronto ofertando un servicio que no está, que aunque lo presta la entidad, no está incluido dentro del convenio que tenemos suscrito con la entidad activa, digamos, del paciente que está en el evento de atención en este momento. ¿Ok? ¿Está claro? Sí. ¿Aló? Ok. Sí, no, sí, sí. Una vez que selecciono... ¿Perdón? No, que me están preguntando si es la misma plataforma del Word Office. O si son de los mismos creadores o si usan la misma plataforma. ¿Eso te parece? Que El nombre. como se parece la plataforma al Office, por eso que me pregunto si son de los mismos Disculpe, no creadores. lo estoy entendiendo muy bien. Que si el Medicine Office... Sí, Medicine Office. ¿Me escucha? Bueno. Medicine Office. Tiene algo que ver con el Word Office. Word Office. No, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Word Office es la empresa esta que vende el sistema contable, ¿sí o no? No, pues sí, correcto. es un tema de pronto de productos, o sea que se parecen en algunos aspectos, pero no tenemos nada que ver con, somos dos compañías diferentes, digámoslo así. Okay. Bueno, ustedes tienen Word Office allá, tienen Word Office instalado allá. Okay. Okay. Sí, correcto. Listo, no habría problema de parte nuestra en emitir la información que salga su producto de lo que hagamos asistencial aquí para que sea retroalimentada en Word Office. O sea, nosotros en alguna ocasión hablamos con la gente de Word Office y ellos tienen la capacidad de importar información digitalmente desde medio magnético, entonces nosotros podríamos desde aquí emitir la información de tal forma que no tengan ustedes que redigitar información, digamos, de contable, su producto de la facturación y todo lo que vamos a manejar, digamos, acá en este lado. Entonces no habría ningún inconveniente. Ok. De pronto la compatibilidad nuestra con Word Office es que ellos están en las mismas plataformas nuestras, o sea, están en Microsoft, todo el software es Microsoft y trabajan con el motor de base de datos SQL Server, o sea que son como las mismas herramientas de software de base que nosotros utilizamos, entonces me imagino que probablemente a eso se obedece algún tipo de similitud o parecido en la pantalla. Ok. Básicamente una vez que yo selecciono el servicio, el sistema me despliega cuáles son los médicos o los profesionales que me pueden prestar el servicio que yo he seleccionado, o sea que igualmente la persona de recepción o contact center no tiene por qué saber qué personas son las que prestan qué servicio, sino que el sistema en forma inteligente ya lo sabe a través de toda la parametrización inicial, ¿de acuerdo? Entonces selecciono el médico o el profesional y el sistema me despliega la agenda. En la agenda vemos que hay dos estados, uno que dice libre y otro que dice ocupado, porque yo puedo tener varias personas simultáneamente dando citas y el sistema me va a controlar, digamos, los diferentes turnos o disponibilidad de atención de los médicos, o sea, cuándo se ocupa y cuándo está disponible para ser tomado, digamos, en una nueva cita. ¿De acuerdo? Aparte de esto me maneja un tercer estado que nosotros denominamos no disponible, que quiere decir que aunque el médico trabaja habitualmente en ese horario, por cualquier circunstancia particular, no está, entonces cuando una vez que se le otorga el permiso de ausencia al médico, automáticamente se le reporta al sistema y el sistema a la gente que da las citas le muestra, digamos, que el médico no va a estar disponible, por ejemplo, de 2 de la tarde a 4 de la tarde el día de hoy, porque pidió un permiso o tiene algún inconveniente o cualquier tipo de situación. ¿De acuerdo? Selecciono la cita y automáticamente hay un cuadrito que están viendo ustedes allá, digamos, del otro lado, que me permite confirmar si la cita ya se va a dar inmediatamente o simplemente estoy haciendo una reserva de cita. Igualmente ustedes vieron que el sistema bajó automáticamente, digamos,
a insertar automáticamente otro servicio, porque él me permite crear lo que nosotros llamamos programas, que quiere decir que para un evento de atención el paciente llega a ser atendido en un programa y ese programa consta de varios servicios diferentes. Por ejemplo, consulta de medicina especializada en pediatría, por ejemplo, nutrición, por ejemplo, psicología, y todo forma parte de un evento de atención que se llama consulta integral del paciente, por decir cualquier cosa. Entonces eso evita que las personas nuestras de recepción o de contact center, por omisión o por desconocimiento, dejen de darle al paciente dentro del evento de atención un servicio que debe estar dentro del protocolo de atención que ustedes tienen pactado en los contratos que tengan, digamos, con las diferentes aseguradoras. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta allí? Una consulta. Dígame. Sí, una consulta. ¿Cómo estás? Mira, mi pregunta es, le pediría el favor que se acercara un poquito más al micrófono porque la escuchamos demasiado lejos y entonces hace que no sea claro de pronto lo que usted está diciendo para nosotros. Mira, nuestros usuarios Sí. asisten a terapia todos los días. Sí, entonces la pregunta es, existe una agenda en donde uno pueda reprogramar semana a semana las mismas terapias que toman. Por ejemplo, esta semana vienen 3 veces a la semana y asisten a terapia física, Sí. terapia ocupacional Sí. y fonoaudiología a la misma hora. La siguiente semana también, y así durante todo el mes, que en las 4 semanas. Hay una agenda donde se puede hacer esa programación. Sí, el sistema te igual permite programar, digamos, citas para el día o futuras, o sea que tú, digamos, hoy podrías programar todo el mes de marzo si quisieras, o sea, todas las citas de toda la agenda del mes de marzo la podrías programar sin ningún tipo de limitación de parte del sistema. Y él te provee una herramienta de agenda donde tú puedes ver incluso el informe de agenda por médico y agenda general, que ahora, una vez que terminemos este ejercicio, te lo mostramos inmediatamente. O sea, tú me dices terapia una a una, pero la idea, o sea, por ejemplo, que hay una plantilla inicial de programación para todo el mes y que semanalmente esa plantilla se repita sin tocar esa plantilla inicial, o sea, que me quede grabada la programación que yo hice para todo el mes de todos los usuarios. Eso no te lo hace el Pero sistema así, no te lo hace el sistema así. ¿No? Porque todas una semana y después ya puedes replicar. Sí, o sea, que yo pueda replicar la semana, sí. Me dice que por terapia. O sea, miraríamos el caso, pero en este O sea, momento el yo- sistema no lo hace así, o sea, no lo hace así. Ok, Sí, o sea, correcto. tocaría uno a uno, programar esta semana así, la siguiente Correcto. semana, o sea, toda la semana. Okay. Bueno, Ok, listo. No, pero es que ya tiene la opción de que tú le dices, pero guarda la agenda y la revisa, o si la ganas. Porque es que en realidad a nosotros nos interesa mucho esa parte de agendamiento porque se hace así, o sea, nuestros usuarios vienen todo el mes a las mismas terapias, 3 veces con un horario fijo a la misma hora. Sí, entonces en realidad es replicar semanalmente las agendas y lo que se modificaría sería cuando cancelan o cuando no asisten o cuando... ok, ven o sea que ustedes los definirían espacios prácticamente la disponibles. ocupación de toda la semana y esa ocupación se replicaría tanto en pacientes como en médicos en los mismos horarios. Eso es lo que me está... No, eso lo podríamos mirar Exactamente. incluso y Sí, podríamos hacer el pequeño desarrollo necesario que no creo que conlleve demasiado tiempo ni sea demasiado costoso, digamos, y lo manejamos y eso pues les va a facilitar a usted la labor y es así, o sea, no creo que tenga demasiado inconveniente hacer la pequeña funcionalidad, digamos, para que como una utilidad para ustedes, digamos, en cuanto a replicar semana a semana toda la agenda. Ok. Ok. Listo. Es importante, Ok. porque en realidad pues ese Ok, es nuestro se éxito. repite, digamos, Eso es lo más así en importante forma este momento. rutinaria y casi que calcado todo, pues por supuesto que para ustedes sería una ayuda bastante importante, porque si el médico es el mismo que lo atiende, en los mismos horarios, en los mismos pacientes, pues pienso que no habría inconveniente que básicamente no lo hacemos así por el tema ese de que como hay demasiada variabilidad de horario, de pacientes, etcétera, en el común de las IPS,
no lo tiene así, pero como les digo, para el caso de ustedes específicos se podría generar la funcionalidad y nosotros somos los fabricantes, o sea que no habría problema, digamos, en que lo miráramos. ¿Ok? Bueno. Una vez que yo doy la cita, el sistema me ofrece, digamos, en forma selectiva, opcional, la impresión del recordatorio de cita. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Ok? ¿Sí? Y una vez que yo he reservado la cita, yo puedo ya hacer como la confirmación de la confirmación de la cita. Okay, ya cuando el paciente llega, efectivamente, digamos en el caso que ustedes me dicen, estaría la cita reservada y se confirma una vez que el paciente se presenta aquí a las instalaciones ya físicamente, o sea que pasó por el sistema en la recepción, ¿de acuerdo? Entonces hacemos digamos ya la confirmación de todo el evento. El sistema en forma automática, fíjense que me genera, basado en la parametrización, me dice que todo el 100% del costo del evento de atención va a ser asumido por la empresa aseguradora, o sea que el 100% va como crédito empresa, y ya automáticamente yo imprimo, digamos, ya el volante de servicio soporte de la atención. ¿De acuerdo? ¿Sí? Okay. Eso no es intervención, por ejemplo. Ok, ahí me detalla la cita, en dónde es, en qué consultorio es, o sea, cuál es el valor, cuál es la forma de pago. Si acaso ustedes necesitaran de pronto hacerle algún servicio al paciente en algún sitio fuera de sus instalaciones, el sistema permite manejarlo, por eso en la parte de abajo, si notan, dice el servicio será prestado por, o sea que eventualmente allí me aparecería la dirección y el nombre de la entidad que va a prestarle el servicio al paciente si no son ustedes mismos, digamos, ahí en las mismas instalaciones. ¿De acuerdo? Ok. Yo tengo aquí la capacidad de mirar la agenda, por ejemplo, lo que les decíamos, tenemos en la parte de encima la capacidad de ver una agenda general. Allí está la agenda general, por ejemplo, que la puedo imprimir. Ok. Y tengo allí por médico cuáles son los pacientes que va a atender, a qué horas, etcétera, cuáles son las condiciones del paciente, a qué servicio viene, que pues es importante también en el tema en que hay profesionales que manejan de pronto varios servicios y no un solo servicio específico, por ejemplo en el caso de fisioterapia o en el caso de odontología, etcétera, etcétera. Me muestra todo. Yo puedo ver eso así global o puedo ver, digamos, la agenda individualmente por médico a través de todas las variables que el sistema me provee en la parte de encima, donde me saca, por ejemplo, la lista de los médicos. Yo puedo seleccionar un médico específico y mirar pues solamente la agenda de ese médico específico, por ejemplo. ¿Ok? Sí. ¿De acuerdo? Bueno. Sí, señor. Ok. Tiene otra cantidad de opciones de servicio allí, por ejemplo, esas que están allí, que son al servicio de las personas que utilizan, digamos, la función de dar citas, que pues no queremos de pronto desgastarlos en el tema ahora en este momento. No sé si tienen alguna pregunta hasta allí o vamos bien, vamos claros. No, porque se contacta todo lo que tiene es una promesa de emocionalidad. Es decir, un paciente tiene que elegir, sale por los computadores, como el proceso. Sí. No, no se agregan las cosas. ¿Y usted qué quería decir? Lo que pasa es que eso está, pero eso voy a decir, eso está en lo que yo envié. Ahora, ¿cuáles son los puntos que nosotros hemos visto? La agenda, el tema de las revoluciones, no sé si... Porque no le están hablando internamente o es con nosotros que no Internamente. Disculpa, no, es que estamos tratando de nosotros ya hemos visto pues en el mercado otros productos y estábamos tratando de referirnos a las preguntas más comunes que hemos tenido en todo lo que hemos visto. Ok, perfecto. Para no hacerlo tan largo para ustedes y también pues, Listo. Básicamente lo que hemos preguntado es lo que hemos podido tener, donde hemos tenido las dudas
en la decisión. Ahora, había un tema de la evolución. Evoluciones. Sí, de los informes de evolución, porque entiendo que este sistema, cuando el paciente llega, que se registra, y cuando ya las agendas están creadas, pues en el computador de cada terapeuta se va indicando que está el paciente ya listo para entrar a la... Sí, ok, entonces recapitulamos para organizarnos, digamos, allí mentalmente y que ustedes estén sintonizados con nosotros. O sea, ya miramos el tema de dar una cita, miramos el tema de confirmar una cita, entonces Correcto. cerramos, digamos, el capítulo como de la recepción del paciente en el área, digamos, donde se recepcionan los pacientes, el área de espera, digámoslo así, ¿ok? Entonces ahora vamos a irnos, digamos, al consultorio de un médico. Entonces, digamos, aquí estamos entrando como un médico, el doctor Diego, que es un usuario de prueba ahí que tenemos de demostración. Entonces se loguea en el sistema, o sea, quiere decir que se sentó en su escritorio, prendió su equipo, está entrando al sistema. Entonces entramos al sistema. Sí, y el sistema automáticamente me va a mostrar allí la agenda. Entonces fíjense que allí me dice pacientes por atender, que quiere decir todos los pacientes que tengo agendados para el día de hoy. Los que tienen, digamos, el cuadrito verde con el chulito de aprobado del lado derecho, quiere decir que son pacientes que ya físicamente llegaron a las instalaciones y están allí sentados, digamos, esperando que el médico los atienda. Los otros pacientes están agendados, pero no han llegado físicamente, digamos, a las instalaciones. Entonces ya yo como médico selecciono allí el paciente que voy a atender, le doy clic allí en la atención y automáticamente el sistema me abre, digamos, cuáles son los diferentes formatos de la historia clínica que yo tengo asignados, digamos, dentro de mi rol como médico o mi especialidad, ¿de acuerdo? Entonces, allí tengo, por ejemplo, la historia clínica. En el ejemplo este tenemos la historia clínica pediátrica, tenemos la evolución médica, tenemos el IEPI, por ejemplo, en el caso de niños de 2 a 5 años, pero no sé si ustedes manejan el tema ese, es un tema ahí de legislación. Tenemos el tema de justificaciones de medicamentos no POS, por ejemplo, para el caso de que yo formule medicamentos no POS, de una vez el sistema me haga allí el protocolo del CTC. Entonces entremos si quieren y miremos un poquitico de la historia clínica. Entonces, yo entro ahí. Sí. ¿Sí? Sí. Sí, correcto. O sea, yo entro allí, nosotros tenemos una base de datos amplia de formatos de historia clínica, pero el sistema, dentro de nuestro criterio de adaptabilidad del que les hablé al principio, tiene la capacidad de permitir formatear el formato de historia que se necesite o que se requiera. Entonces, básicamente, nosotros dentro de los protocolos de implementación les solicitamos a ustedes como cliente que nos manden, digamos, con qué formatos de historia clínica ustedes trabajan hoy día. Si esos formatos pues están dentro de nuestra base de datos tal cual, pues aprovechamos la información. Si no, los configuramos de tal forma que ustedes, digamos, sus criterios médicos, científicos y de atención, etcétera, se preserven en el uso, digamos, del sistema. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a ver es un ejemplo. No quiere decir que eso está rígido ni sea algo que está predeterminado, sino es un formato que está, digamos, parametrizado con la información que les vamos a mostrar. ¿Ok? Entonces tenemos, por ejemplo, motivo de la consulta, en la cual el sistema me abre la capacidad de yo escribir, digamos, lo que yo necesite. No tiene límite en cuanto a que sean 50 letras o 100 letras, sino que está abierto, digamos, en forma dinámica a lo que la persona necesite escribir. Del lado izquierdo ven una I con un circulito negro que me va a permitir consultar el historial de los anteriores eventos de atención del paciente a nivel de motivo de la consulta. O sea, esto quiere decir que yo como médico no necesito ir hacia la historia completa y leerme toda la historia completa antes de atender al paciente, sino que ya interactivamente en la atención el sistema me da a través de esta herramienta la capacidad de yo consultar qué ha pasado anteriormente en el tema relacionado en los diferentes eventos anteriores del paciente. ¿De acuerdo?
De la misma forma, tenemos enfermedad actual, antecedentes, miremos un poquito, por ejemplo, examen físico, revisión por sistemas, examen físico, o sea, todo el tema, ¿sí? No, ahí está. Hola. ¿Alguna pregunta? Una pregunta en cuanto a la evolución. El profesional puede ingresar a evolucionar en cualquier momento del día. Por ejemplo, o sea, el sistema tiene un protocolo en el cual ustedes definen, digamos, cuáles son las políticas de control que quieren manejar, ¿de acuerdo? Entonces, yo tengo la capacidad de definir que es obligatorio de tal forma que yo no deje, por ejemplo, salir al profesional de un evento de atención sin que él haya diligenciado en forma obligatoria cualquier tipo de información. Pero también podría ser, digamos, como pasa en las clínicas, que eventualmente llega un paciente, una enfermera llega a un turno de enfermería, abre la evolución del paciente en el día y durante el turno la deja abierta hasta que ya finaliza el turno, y al finalizar el turno es cuando la cierra. Entonces ya es un tema de tiempos y movimiento dependiendo de lo que ustedes necesiten hacer, que es configurable en el sistema a través de controles y permisos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? No sé si queda contestada la pregunta o tiene alguna duda adicional. ¿Lo escuchas? Sí, lo escucho. Que si al final en la última evolución del mail, acá te hacen una pregunta, que si al final del mes se puede hacer un resumen con la última evolución que se realiza de ese paciente por servicio. Por ejemplo, el niño viene a terapia ocupacional y a terapia física, entonces si se puede sacar un resumen en un solo archivo en donde salga la evolución del último día de terapia física y la evolución del último día de terapia ocupacional. Tenemos la capacidad desde el sistema de resumir, digamos, en algún formato información de otros formatos, o sea, heredando la información de otros formatos. Entonces, digamos, de esa forma armamos el tipo de informes como el que ustedes necesitan, y armamos también lo que se conoce, digamos, dentro del sector como la epicrisis, por ejemplo, de una historia clínica. Entonces yo dentro de ese esquema puedo resumir, aparte de la historia clínica que considere importante, para emitir un informe, digamos, consolidado, sin tener que imprimir todo el detalle cronológico de la historia, digamos, en los diferentes sucesos, en diferentes fechas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y aquí lo interesante de todo este tema es que dentro de lo que nosotros manejamos, que llamamos preimplementación, hay un tiempo en el cual nosotros trabajamos con ustedes definiendo precisamente todas las necesidades en detalle en aras de que el sistema se parametrice de acuerdo a lo que se quiere, visualizando, digamos, toda la gestión como tal. Por ejemplo, lo que usted me dice, hay que visualizar desde la cita hasta ya la emisión del informe final que ustedes presentan todos los meses, me imagino que anexo a la cuenta que presentan al asegurador, o para justificar, digamos, todo el trabajo que se le hizo al paciente a nivel de atención durante el mes. Entonces la idea es conversar todos los temas. Sería válido de parte de ustedes que tuvieran una lista de chequeo de cuáles son los temas sensibles en aras de que no se quede nada. No quiere decir que no se pueda hacer en el camino, pero lo más aconsejable sería que visualizáramos todo, configuráramos el sistema con todas las necesidades para que el sistema les dé el resultado adecuado ya en el tiempo adecuado. ¿Ok? Bueno. Ok, entonces hasta aquí queda claro, ¿verdad? Yo también, aparte de toda la historia clínica y el formato de historia clínica, tengo la capacidad de emitir los diagnósticos asociados al evento de atención. El sistema aquí tiene toda la información de la 3374 en todas las variables que se necesitan. Entonces yo diligencio las variables que se necesitan, digamos, dentro del evento de atención. Tengo ayudas importantes, digamos, como por ejemplo esa que yo digito las primeras letras y el sistema me trae todo lo que se parece, o yo puedo digitar dolor, por ejemplo, y él me trae todos los diagnósticos que tengan la palabra dolor, para que el médico no tenga que saberse de pronto de memoria el texto preciso
que está dentro de la CIE 10, sino que simplemente el sistema lo ayuda en ese tema. Lo puedo trabajar por descripción o lo podría trabajar directamente por código de diagnóstico, y diligencio el tema de la confirmación, si es confirmado nuevo, confirmado repetido, o sea, las variables de la resolución. Una vez hecho esto, ya prácticamente no, ya queda el RIPS de consulta, por ejemplo, de este evento que estamos haciendo como ejercicio, diligenciado automáticamente. Ya ese RIPS, digamos, tiene todas las variables que se necesitan para que sea emitido, ¿ok? Ya me genera, por ejemplo, el archivo de usuario, me genera el archivo de consulta, me genera los archivos, digamos, correspondientes a la situación, ¿ok? ¿Alguna pregunta o algo que quieran ver, digamos, en forma específica? El sistema puede utilizarse también como el sistema de huellas para... Sí, es un tema más de ustedes, de infraestructura, que del sistema como tal. O sea, nosotros sí tenemos toda la capacidad, incluso tenemos una alianza con una de las empresas más grandes a nivel mundial en el tema de identificación biométrica. Entonces, pues sí podíamos implementar, asociado a todo el tema de identificación biométrica, de pronto no solo a nivel de pacientes, sino también a nivel de profesionales asistenciales. O sea, que yo en vez de dar una clave y un usuario, me lo guiara en el sistema con la huella, por ejemplo, y eso evitara la suplantación del usuario porque la clave se la aprendió otra persona y la está utilizando, digamos, indebidamente, etcétera. Igual que yo podría también tener ya las huellas dactilares de todas las personas que conforman la población que yo estoy atendiendo, para evitar, digamos, suplantación también de pacientes, etcétera, etcétera. O sea, eso lo podríamos manejar sin ningún problema. Es un tema, como les digo, más de infraestructura, pero nosotros tenemos las alianzas con las empresas especializadas en el tema, y por supuesto nuestro software interactúa con esa tecnología. ¿Ok? Pues, ok. Inclusive se puede hacer cámara, ¿no? Me imagino. Inclusive también tenemos la capacidad de manejar información multimedia, o sea que podríamos tener las fotos del paciente, etcétera, todo lo que se considerara, e incluso fotos dentro del diagnóstico. Podríamos tomar fotos y hacer marcajes sobre las fotos, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces yo podría tomarle una foto, por ejemplo, a la pierna del paciente, y podría sobre esa foto marcar, por ejemplo, en la rodilla específicamente algún problema. Me disculpan de pronto el tema porque somos ingenieros no médicos, por de pronto un tema de que el menisco derecho lo tiene afectado, no sé qué, o sea, por ejemplo, y seleccionando específicamente el punto donde está la lesión, ¿de acuerdo? O un tema muscular, o sea, un tema de garro muscular, o no sé, cualquier tipo de cosa de eso. Ok. Hay otra pregunta que quizás no se la sé hacer muy bien, pero tiene que ver con el tiempo de esas evoluciones. Creo que tienen un tiempo límite, y entiendo también que no pueden ser... No, nosotros no trabajamos, digamos, con el concepto de tiempo límite. Nosotros trabajamos con el concepto de foliar, o sea, dentro de toda la reglamentación habla de foliar. Entonces, ¿qué es foliar? Okay. O sea, cuando ya yo finalizo, digamos, la atención, el sistema me folia digamos, la atención, y al decir foliar quiere decir que le asigna un número, y eso queda ya dentro del expediente del paciente. En ese punto, digamos, en la historia clínica no es modificable, sino a través de lo que la ley prevé, que son las notas de corrección, digamos, que es un mecanismo que la ley prevé para efectos de aclarar cualquier error humano que se haya presentado. Pero dentro del proceso yo tengo la capacidad de tener hitos donde yo pueda incluso revisar la historia antes de cerrarla y foliarla, durante ese tiempo, en esos hitos, yo podría poder corregir, digamos, cualquier cosa que no esté bien, o incluir, digamos, alguna información que no se haya incluido. Entonces ya sería un tema como de procedimiento interno, en el tema de cómo van a manejar ustedes el nivel de auditoría concurrente en las historias clínicas, etcétera, etcétera, y con base en eso se establecen todos los protocolos, digamos, de revisión, de corrección y de foliamiento o cierre de la historia clínica como tal. ¿De acuerdo?